A mediodía saltaban as alarmas no porto de Testal. Un accidente marítimo provocaba un vertido de hidrocarburos, ameazando a riqueza da ría. Afortunadamente tratábase tan só dun simulacro que precisamente busca isto, estar preparados á hora de conter un derrame destas características ante unha situación real. Una emergencia de contaminación marítima por un accidente de un barco y ha habido un derrame de hidrocarburos y lo que vamos a hacer es una contención de ese derrame y también un arrastre de esa contaminación hacia una zona de sacrificio donde extraemos ese hidrocarburo. Además de esas capacidades, también traemos capacidades de recuperación de esa fauna contaminada y capacidades de descontaminación. Precisamente esta estación de descontaminación foi unha das que máis expectación xerou entre os asistentes que se desplazaron ata Testal ou nos días previos ata a esplanada de la Barta, onde permaneceron expostos os medios e vehículos da UME. Traemos también estaciones de descontaminación, tanto de personal como de vehículos y de material sensible, y en la parte de descontaminación estamos apoyados por el SUMA 112, que trae una estación de descontaminación para personal no válido, personal herido o personal de movilidad reducida. Esa capacidad nosotros no la tenemos y conseguimos cubrirla con el apoyo del SUMA 112. Preto de 70 efectivos da UME participaron no simulacro, coa colaboración de persoal da Brigada de Intervención Medioambiental de Naturgy, SUMA 112, 061 e Cruz Vermella.